Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo lo podéis ver? Bueno, no me va el pinganillo, así que mi asistente tendrá que estar pendiente. Si no, tendremos que llamarle por su nombre y apellido. Pero ¿cómo lo podéis ver? El título de la enseñanza de hoy es Esclavos del Pecado. Esclavos del Pecado. He escuchado muchas veces la gente decir, cuando le preguntan, ¿por qué fumas? Hay que dejar de fumar, está mal para tu salud. Y dice, yo lo voy a dejar cuando yo quiero. O cuando están tomando mucho, dice, ¿por qué no dejas todo? No, yo lo voy a dejar cuando yo quiero. Y a fin y a cabo, la verdad es que si alguien pudiera dejar algo cuando él quiera, hace tiempo lo hubiera hecho. Hace tiempo lo hubiera hecho. Desean hacerlo. Hay personas que están adictas a la pornografía, personas que están adictas a la mentira. Conozco a personas que no paran de robar. Cuando entran en un lugar donde venden bisutería, me acuerdo cuando trabajaba en una tienda en el Portal del Ángel, había mujeres que entraban, en vez de robarse el pendiente, no se robaba el pendiente, robaban los plásticos que estaban detrás de los pendientes. Iba pendiente tras pendiente, quitaban los plásticos y los guardaban en sus bolsillos, guardaban los pendientes. Personas que no sabían ni qué robar, que se habían robado tanto que ya no sabe. Y cuando le preguntan, ¿por qué no dejas de hacerlo? Lo voy a dejar cuando yo quiero. Los niños desobedientes, los padres quizás que no están haciendo bien las cosas, ¿por qué hay tanto conflicto en casa? Lo vamos a dejar cuando podemos. Si de verdad pudiéramos hacer o dejar todas esas cosas, hace tiempo lo hubiéramos dejado. Pero la palabra lo que nos enseña es que cualquier cosa pecaminosa que gobierna nuestras vidas, que toma control de nuestras vidas, cualquier cosa pecaminosa que gobierna nuestras vidas, somos esclavos de esta cosa. No importa lo que sea, puede ser mentira, puede ser avaricia, codicia, glotonería, puede ser cualquier cosa. Si hay algo en tu vida que te controle, significa que tú eres esclavo de esta cosa. Es que no puedes salir, no tienes libertad. Es esta cosa que determina tu manera de vivir. Así que hoy, para los que no lo saben o que nos visitan, estamos estudiando el Evangelio según Juan. Es toda una serie. Ya estamos en el capítulo 8. Y el domingo pasado estuvimos viendo Juan capítulo 8 de 12 hasta 24. Y donde vimos algunas preguntas. Y el título de la enseñanza del domingo pasado era, ¿quién es Jesús para ti? Lo importante que es Jesús para cualquier persona, porque sin Jesús tenemos una equivocación de la persona de Jesús. Si no comprendemos quién es Jesús, estaremos adorando a un Dios o a un Jesús totalmente desconocido. Seremos como los mormones que dicen Jesús es el hermano de Satanás, o seremos como los testigos de Jehová que dicen que Jesús es el arcángel Miguel, o seremos como los musulmanes que dicen que Jesús es el profeta que preparó el camino para Mahoma, para Mahoma, y seremos como los de, ¿cómo se llama esto? Los que adoran el universo, esas cosas. Dice que Jesús es solamente uno de los maestros inspiradores que tuvo una buena enseñanza. Así que una equivocación de la persona de Jesús nos puede llevar a adorar a un Jesús totalmente desconocido. Así que hicimos esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Una pregunta muy importante que todo creyente debería hacerse esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Debemos hacernos esta pregunta y contestarla. Porque si no hacemos esta pregunta y contestarla correctamente, estaremos quizás adorando a un Jesús totalmente diferente. También vimos cómo los fariseos pensaban que Jesús iba a suicidarse. Imagínense. Ellos pensaban que Jesús iba a suicidarse, se iba a quitar la vida, porque Jesús les había dicho que Él se iba, y donde Él iba, ellos no podrían ir con Él. Y el Señor también hizo entender a los fariseos que ellos eran terrenales, y ellos pertenecían al mundo, y Él provenía del cielo. Y por eso que Él también les enfatizaba la importancia y la salvación de tener un claro entendimiento de su deidad. Porque les dijo que al menos que ellos aceptan que Él es quien es, morirán en sus pecados. Pero a pesar de todo eso que Jesús hizo, los fariseos no entendieron quién era la persona de Jesús. Él tenía muchas cosas en contra de ellos, tal como Él los dice, que tenía muchas cosas en contra de ellos, y con motivos también para condenarle. Pero Él no lo iba a hacer en este momento. Y habló de otras personas que les iban a condenar si vamos leyendo más adelante.
Y que todo también lo que él hacía, esto es solamente un resumen para entrar en el pasaje de hoy que tenemos, que será Juan capítulo 8, 31 a 38. Y también él dijo a los fariseos que todo lo que él hacía, él no lo hacía con su propia fuerza o con su propia voluntad. Él simplemente lo hacía para hacer la voluntad del Padre. Y él los hizo entender que los judíos que profesaban que conocían a Dios, ellos no conocían a Dios. Y podemos llegar a conocer a Dios a través de Jesús. Y Jesús es la única persona que nos puede revelar al Padre. Sin Jesús nadie puede acercarse o conocer a Dios. Pero ellos siguieron sin entender lo que Jesús quería decir. Pero a pesar de todas las personas que estaban allí escuchando a Jesús, algunas personas creyeron en su mensaje. Los fariseos no escucharon, pero no entendieron y no creyeron. Pero había algunas personas en la multitud que escucharon y entendieron y creyeron en el mensaje de Jesús. Y de ahí entramos con este pasaje de hoy, de Juan capítulo 8, de 31 hasta 36. Juan capítulo 8, 31 hasta 36. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él, porque los fariseos no quisieron aceptarle, pero otros creyeron en él. Dice a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hermanos, entiéndelo bien lo que está diciendo aquí. Jesús está poniendo condiciones para clasificar quiénes son sus discípulos y quiénes son sus discípulos. Porque no todo el mundo que le llama Señor, Señor a Jesús, de verdad es un seguidor de Jesús o es un discípulo de Jesús. Pero hay algunas ciertas personas que sí que son discípulos de Jesús y otras personas que solamente son seguidores de Jesús, pero no tienen nada que ver con Jesús. Se lo explico. Hay personas aquí seguramente que cuando juega en Madrid-Barça se van directamente como yo lo hacía cuando estaba en el mundo, cogían una baja para quedarse y ver sus partidos. Y tienen en sus habitaciones todas las fotos y los cromos y no sé qué, los escudos y todo de Barcelona, hasta un anillo de oro que mi esposa me compró en aquel momento. Así que yo estaba loco de Barcelona. Todo eso se llama un fanático, una persona que ama a Barcelona con todo su corazón, que no pierde ningún partido en el Camp Nou o en alguna parte. Está dispuesto a viajar y dejar su trabajo, perder amistades, hasta romper su matrimonio simplemente porque quiere apoyar a Barça. Eso sí que es un verdadero seguidor de Barcelona. Los demás son personas que hoy en día, que ven el partido de vez en cuando lo pillan, cuando tienen tiempo y hacen lo que pueden hacer con el partido. Pero no tienen ninguna afición, ningún partido en concreto. Les gusta nada más el fútbol. Eso es solamente gente que le gusta el deporte. De lo mismo ocurre en el cristianismo. Hay seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que no pueden pasar un día sin hablar con su maestro. No pueden estar sin estudiar la palabra de Dios. No pueden estar sin congregarse. Nadie tiene que obligarles para que se congreguen, para que estudien la palabra. Nadie tiene que ir detrás de ellos para preguntarle: ¿has leído? ¿Has hecho esto? No, nadie. Ellos saben su relación con Cristo. Pero hay otros que hay que ir detrás de ellos. ¿Por qué? Porque son fans de lejos. Que cuando tienen problemas corren a Jesús. Jesús soluciona su problema, regresan otra vez a su vida interior. Esas son las personas que persiguen a la multitud. Y la Biblia nos dice que Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que aquí Jesús está hablando a aquellas personas que han tomado la decisión de seguirle sí o sí. No importa lo que pasa, pero irán con ellos. Irán con él. Y dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos. Así que él está haciendo un triaje aquí. Está filtrando entre los que dicen que te voy a seguir. Y en el medio hay algunos que quizás es por la emoción de haber escuchado la enseñanza o haber visto mucha gente seguirle. Ellos también quieren seguir. Pero aquí él está haciendo el triaje para decirle: vale, ahora que estáis ahí con ganas de seguirme, esas son las condiciones para poder seguirme. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Esa es la primera condición. Debes mantenerte fiel a la enseñanza de Jesús. Una persona fiel es una persona que está dispuesta a dar su vida, sí o sí, por obedecer la palabra y dejar la consecuencia de su obediencia en las manos de Dios. Esa es una persona fiel. Que cuando entra alguien aquí con una ametralladora, o digamos un kamikaze, entra con un bombas o todo eso, voy a explotar, voy a matarlos a todos. ¿Quiénes son los cristianos? A la derecha los cristianos y los que no son cristianos a la izquierda.
Escuché una historia, no sé si es cierto, que el pastor dijo que no, yo solamente estoy haciendo mi trabajo, él se fue a la izquierda. Y los demás miembros también le siguieron ahí y se fueron a la izquierda. Pero un verdadero discípulo de Jesús, no le importa lo que pasa, no se rinde ante Jesús, no se rinde ante el pecado, pero sigue a Jesús sí o sí. Y ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros, y ellos contestan, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y Jesús le contesta, él les dijo, de verdad, todo el que comete, escucha bien hermanos, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado en sí. Así que cualquier persona que comete, no está diciendo que todo el que ha caído en una tentación. Cometer pecado en sí, aquí es una persona que intencionalmente sigue viviendo todos los días en el pecado, es esclavo de ese pecado. No una persona que bajo estrés se enojó o se enfadó y cometió pecado. No es esclavo, no. Es una persona que respira pecado, vive en el pecado, anda en el pecado. Su vida es pecaminosa, pero delante de los hermanos es, aleluya, es un santo o una santa. Así que todo el que comete pecado, el que vive intencionalmente en el pecado, sabiendo que su vida es pecaminosa, esa persona, lo que dice, es esclavo o esclava del pecado. Y dice, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, el hijo aquí es el mismo Jesús. Así que si yo, Jesús, dice, los hago libres, ustedes son verdaderamente libres. Qué precioso. Qué precioso saber que podemos llegar a ser hijos de Dios. El saber que los que son hijos de Dios tienen la misma herencia de la gloria de Dios que Jesús. Somos coherederos con Cristo. Quiere decir que cuando tú mueres aquí como un creyente, no te mueres con dudas, te mueres con una sonrisa en el rostro, besando el mundo. Ya me voy. Adiós, mundo cruel. Porque lo que me espera allá arriba, soy coheredero con Cristo. Soy hijo y hija de Dios. Así que ¿vale la pena vivir 5 minutos de placer aquí en la tierra para pasar toda la eternidad lejos de Dios? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. El pecado así es dulce en el momento que tú lo estás viviendo. Es dulce, pero después se fue la euforia del pecado. Pero la consecuencia de ese pecado en el cual tú acabas de vivir o estás viviendo es eterna. Por eso es que Dios nos dice, las historias nos dicen, que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, si lo confesamos solamente decir a Dios que lo siento, no, es reconocer que has pecado contra Dios y apartarte de esa vida pecaminosa. Si lo haces, Dios es justo, Dios es bueno y justo para perdonarte y limpiarte de todo lo que has hecho en el pasado. Él te da una nueva vida así. Eres una nueva criatura. Tú también eres trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Ahora eres una nueva persona totalmente diferente, perdonado y limpiada totalmente. Así que el Señor Jesús aquí se dirige a las personas que habían creído en Él, enfatizando la obediencia de un estilo de vida cambiado. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Así que somos verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Bajo qué condición? ¿Porque vamos a la iglesia? ¿Porque tenemos una Biblia, la leemos todos los días? ¿O porque hemos hecho grandes obras para el Señor, hemos evangelizado, la gente ya nos llaman santos por todas partes? ¿O porque conocemos tanto la Biblia que podemos refutar la Biblia, discutir con gente en la calle y ganar debates contra los que predican otra doctrina? No. Es el efecto de la misma palabra en tu propia vida. Es lo que demuestra que eres sí o no discípulo de Jesús. Si la Biblia no tiene efecto en tu vida, no te molestes para desear que tenga efecto en la vida de tu esposo, de tu esposa, o de tus hijos, de tus vecinos o de otras personas. Escuché dos mujeres de esta congregación me dijeron, pastor, invité a mi esposo a la iglesia y me dijo, no,
voy a ir hasta que veo este cambio en ti. Qué bueno, ¿no? La mujer le dijo a su marido, vamos a la iglesia. Y el marido dijo, no voy a ir hasta que veo este cambio en ti. Qué precioso. No voy a ir. Es cierto, muchas veces deseamos que los demás cambian. Deseamos que Dios haga algo extremadamente wow en la vida de alguien. Deseamos eso. Pero nosotros no queremos que esta misma palabra tenga efecto. Somos buenos en predicar. Sabes que Dios puede transformar tu vida, pero mira, la tuya no está transformada, está hecho en pedazos, a punto de quebrantarse. Los hombres le dijeron a las esposas, a las dos mujeres, son dos mujeres de dos países diferentes. Uno puede decir que se habían hablado entre ellos, no. Uno es de otro país, el otro es de otro país. Son dos mujeres de otros continentes. Y los hombres le dijeron, no, quiero ver. Este Jesús que tú me estás invitando a conocerle, cuando tu vida es removida, transformada, ahí sabré que sí, me voy contigo. Es una excusa, sí, pero válida de alguna manera para un inconverso. Porque no le vas a decir que venga, vamos a Cristo que cambia vida si la tuya sigue la misma. Le insultas en casa, no estás ahí por él, le criticas, le hace de todo, le hace la vida imposible. Tiene más ganas de estar fuera de casa que estar en casa. No quiere ni plegar en su trabajo. Pide horas extras para... Uno puede pensar que quiere ganar mucho dinero, simplemente que se está escapando de su mujer. Pero quiere que él cambie. Pero tú no quieres cambiar. Así que no podemos decir que somos discípulos de Jesús, si no hay firmeza, ¿qué quiere decir? Obediencia de la palabra en nuestras vidas. Es imposible, seremos mentirosos. Si yo no obedezco la palabra del Señor, no puedo decir que soy un discípulo de Jesús. Tengo que obedecer su enseñanza, tengo que obedecer lo que Él enseña. Si queremos ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. Debemos permanecer en su palabra, porque su palabra tiene el poder de transformar vidas. Porque hay personas que al convertirse, se propone en su corazón intencionalmente para estudiar la Biblia, y en poco tiempo empezamos a ver cambios, wow, radicales en su vida. Uno dice, pero ¿qué pasó aquí? No, se puso con la palabra, que transforma vidas, decidió creerlo, aceptarlo. ¿Y por qué podemos ver otras personas que llevan 6, 8, 10 años en la iglesia, siguen con la misma doctrina de todos los días, arrepiéntete, arrepiéntete? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no siguen con la palabra? Simplemente tomaron una decisión abierta, pero ojo hermanos, ténganlo bien claro. No es por decir que uno es creyente que nos salva. La salvación no es por lo que tú profesas. Es claro que hemos leído en la palabra, en Romanos, en Hechos, que dice que si confesaras con tu boca serás... No está bien. Confesar algo con tu boca, que Jesús es el Señor para ser salvo, tiene que estar cambiando tu propia vida, lo que tú estás confesando. No puedo confesar que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, pensando que eso no es un talismán, no es un ¿cómo se llama esto? De mágico, hay una palabra en sí. No es un hechizo, así que confieso que Jesús es mi Señor, mi Salvador. No. Esta palabra de verdad que tú sacas de tu boca, ¿de verdad tiene algún efecto en tu propia vida? La gente puede ver y decir que, uy, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde has estado? ¿Por qué ya no estás ahí con nosotros más? ¿Por qué ya no hablas así, no haces esto? Es porque hay un trabajo que Dios aún está haciendo en tu vida. Así que si queremos ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera de ser un discípulo de Jesús. No existe. No existe una manera o un plan B para ser discípulo de Jesús. Debes escuchar, permanecer. Y permanecer en la palabra significa que la palabra tiene un efecto en tu propia vida. Tú la vives constantemente, diariamente. Es tu fuente de vida. Eso es permanecer en la palabra. Nuestra manera de vivir debe mostrar que de verdad tenemos fe en Él y en sus enseñanzas. La gente tiene que vernos y saber que de verdad confiamos en Jesús. ¿Cómo supieron los fariseos cuando apresaron a Pedro y a Juan, o a Santiago mismo, cuando apresaron al discípulo de Jesús, y la manera que Pedro hablaba con tanta autoridad? Dijeron y reconocieron que ellos eran hombres que no tenían educación, pero reconocieron que han estado con Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús tuvo un efecto en sus propias vidas.
Porque si uno está en Jesús, como el hermano estaba orando hoy, la Trinidad vive en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que Jesús promete. Que si alguien cree en Él, no solamente que Él va a venir a vivir, no, Él se muda con su Padre y con el Espíritu Santo. Y tres personas, el Dios eterno vive en una sola persona. Hermanos, dime qué religión cuyo Dios puede morar en sus creyentes. No hay ninguno. El cristianismo es la única religión que nuestro Dios puede morar en nosotros. Y nos ayuda a vivir de la manera que nosotros debemos vivir para agradarle a Él. Así que, si una persona dice que es seguidor o seguidora de Jesús, o es discípulo o discípula de Jesús, y vive su vida a su gusto, simplemente esta persona se está engañando totalmente. No puede decir que yo soy discípulo de Jesús o una seguidora de Jesús. Y la gente te mira tu manera de vivir. Y tu manera de vivir sigue como era antes. Es imposible. Te estarás engañando totalmente a ti mismo. Así que es imposible decir que yo soy seguidor de Jesús o seguidora de Jesús y la vida sigue igual. Así que para poder llamar a Jesús Señor, Señor, para poder llamar a Jesús Señor y Señor, debes hacer lo que Él dice. Para que un esposo llama a su esposa amor o cariño, es porque tiene una relación. Bueno, hay algunos países, creo que es Colombia, si no me equivoco, que hay la tendencia de llamar a todo el mundo amor o cariño. Hay un país, sí, que ¿es Colombia, si no me equivoco? ¿Sí? Un día me quedé un poquito sorprendido, que uy, si mi mujer escucha eso, pobre de mí. ¿Sabes? Que pobre de mí, pensará que tengo algo con esta mujer. Pero esta cultura, esta costumbre, pero en el corazón de la mujer no hay esta afección que ella dice con su boca. Así son muchos cristianos. En el corazón de ella te sirve con su bandeja. Amor, ¿qué quieres? Uno puede pensar que, este hombre lo conozco, está casado, es pastor ahí. Y eso es, pero lo que ella dice no tiene nada que ver con lo que está en su corazón. En su corazón soy un cliente más para traerle dinero. Así son muchos. Señor, eres mi todo. Pero en su corazón solamente quiere, a ver que me saco de Dios esta vez. A ver que me saco de Dios esta vez. Porque su palabra no tiene cavidad en nosotros. No tiene lugar en nosotros. Eso no es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús permanece en las enseñanzas de Jesús. La cree, la vive y tiene un efecto en su propia vida. Así que para poder llamarse discípulo de Jesús, uno debe permanecer en él. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Dice, es el Señor mismo quien habla aquí. Dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? ¿Por qué oramos, pasamos días orando y hacemos lo que los demás que podemos hacer? Y llamarle Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos está diciendo. Y mira lo que Él dice. ¿Quién es verdaderamente un discípulo de Jesús? Él dice, voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y oye, el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Así que no solamente hay que ir a Jesús, no. Le escuchas y hay que aplicar lo que Él ha dicho en tu vida para que la palabra tenga poder. Es la aplicación de la palabra que trae transformación de vida. Es la aplicación, no el conocimiento solamente, un conocimiento, no. Es la aplicación de la palabra que trae transformación. ¿Por qué las vidas de muchas personas están transformadas? Porque primeramente no leen la Biblia, no la leen. No la leen. Segundo, aunque la leen, no la aplican en sus vidas. No la viven, no la creen. Discuten, pueden ganar muchos debates solamente, pero no la viven, no la creen. Ni creen lo que ellos dicen. Y dice Jesús, voy a decirle a quién se parece, el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Dice, se parece a un hombre que para construir una casa, cavó primero bien hondo. El fundamento, cavó primeramente bien hondo y puso la base sobre la roca, y la roca aquí es Cristo. Así que su fe está en Cristo. Su fe no está en lo que tiene en la nevera, ni en su trabajo, ni su esperanza no está en su mujer, ni en su esposo, ni en sus hijos, nada. Su esperanza está en Cristo, la roca sólida. Y dice, cuando creció el río de problemas, cuando la gente empieza a mirarte mal, a hablar mal de ti, cuando creció el río, el agua dio con fuerza contra la casa, pero ni moverla pudo.
Quiere decir que en la vida de uno siempre tendremos problemas, hermanos. No se quedan aquí. Si aún usted no está viviendo en problemas, dale gracias a Dios que su tiempo aún no ha llegado. Pero ahora que cuando llega su tiempo de tener problemas, que usted está capacitado, que Dios le da la fortaleza necesaria para poder permanecer. Es muy fácil decir a la gente, confía en Dios cuando todo te va bien, ¿eh? Es muy fácil. Cuando tus hijos, todo el mundo está bien, todo el mundo está yendo bien, tu esposo, todo el mundo alegre, estáis todos de vacaciones todos los días y todos sonriendo en casa, es fácil decir a la gente, no, es porque no tienes fe, hay que orar, hay que confiar, confía en Dios. Pero cuando te toca ir a la peluquería, ahí te das cuenta que hay que practicar lo que uno dice a otros, o lo que uno dice que creer. Dice, pero el que me oye, escucha lo que pasa al otro, que escucha la palabra pero no la pone en práctica. El que me oye y no hace lo que digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Su casa fue construida sobre sus propias vanidades, sus ideas. No había ningún cimiento. El cimiento es Cristo. El fundamento de nuestra fe es Cristo. Para que cuando vengan momentos difíciles en nuestras vidas, la única persona a quien podemos acudir es al fundamento, a Cristo. Así que si hay cosas en tu vida, examina tu vida. Si problemas vienen, examina tus problemas y mira en qué está tu fundamento. Si tu fundamento es Cristo, tranquila, tranquilo. Él está en control. Es una casa sólida. Pero si tu fundamento no es Cristo, debes tener mucho miedo porque la destrucción que viene, dice, sin cimiento. Y dice, y cuando el río crece, o creció cuando vienen los problemas, y dio con fuerza las tribulaciones de la vida, que nadie elige sus problemas, viene contra ella. ¿Qué pasó con la casa? Se derrumbó y quedó completamente destruida. Por eso que mucha gente deja las iglesias. Cuando les exhortan a cambiar de vida, ellos cambian de iglesia. No quieren cambiar de vida, quieren cambiar de iglesia. ¿Por qué? Buscan donde le van a suavizar, van a sobar su pecado. Van a decir que no te preocupes, Dios te va a bendecir. Dios entiende que eres humana, eres humano. Así te creyó, eres solamente débil. Ten la fe débil, no pasa nada. Dios entiende. Él fue tentado también. No. Él nos dice, sé santos porque yo soy santo y punto. No hay discusión sobre eso. Él dice, venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y yo os daré descanso. Así que si tú no tienes ese descanso, hay pecado en tu vida, estás viviendo una vida pecaminosa, simplemente porque quieres vivirla para ti, no quieres acercarte a Jesús. Así que no es suficiente llamarse cristiano o cristiana si tu vida no muestra un cambio. Es mentira. Si tu vida no muestra un cambio, no te puedes llamar cristiano ni cristiana. Lo puedes hacer si quieres para engañarte a ti misma o a ti mismo. Pero eso no significa que es lo que tú eres. Por tu manera de vivir, hermano, la gente y hermanas, la gente sabrán si eres o no creyente y no lo que tú vas diciendo por ahí. Es tu manera de vivir que hará que hasta los incrédulos, las personas, como le dije que esas dos hermanas, esas dos mujeres que sus esposos le dijeron que no, quiero ver este cambio en ti, no me digas que vayamos a la iglesia, miras que tú sigues siendo la misma mujer que me hace la vida imposible en casa. No, quiero ver un cambio, una transformación en tu propia vida. Antes que yo tomo la decisión. ¿Es una excusa de un incrédulo? Sí. Pero también la palabra dice que nuestra manera de vivir puede hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. Nuestra manera de vivir hace que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. Imagínate una mujer que supuestamente es una mujer cristiana y en su casa es problemática, o un hombre que supuestamente es un hombre cristiano y en su casa no es padre, no es madre, ni la mujer es madre, o hijos que dicen que son cristianos y en la escuela les escuchan hacer todas cosas de barbaridades o hacen todo lo más terrible y se juntan con mala compañía. ¿Cuándo vas a poder predicar a un amigo tuyo para que crea? Ni te va a escuchar. Porque tu propia vida demuestra que tú no eres creyente. Y también en 2 de Juan, capítulo 2 de Juan 9, el apóstol Juan hace énfasis sobre todo, sobre la importancia de permanecer en las enseñanzas de Jesús. Mira lo que él dice. Él dice, todo el que se desfía y no permanece en las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios. Y punto. Es puramente eso. El que se desvía, el que quiere interpretar la Biblia a su manera y se desvía de las enseñanzas de Jesús y no permanece en ella, no la obedece, simplemente es porque no tiene a Dios. Porque uno que tiene a Dios permanecerá en las enseñanzas de Cristo, lo obedecerá. Y dice, el que permanece en las enseñanzas de Cristo, obviamente, tiene tanto al Padre
como al Hijo. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! El que tiene las enseñanzas no solamente tiene al Padre, tiene también al Padre y tiene también al Hijo. Así que ser creyente o ser cristiano o ser cristiana no es lo que tú cuentas a la gente sobre ti. Deja que la gente vea el cristiano en ti. Deja que la gente vea la cristiana en ti. Deja que la gente de verdad te identifica. Te llamo aquí, oye, ven aquí. ¿Eres religioso o eres aleluya o de dónde eres? Que lo ven en ti. Que no tú vas solamente diciendo ahí, no, porque yo no hago eso, porque yo soy... No, todas esas cosas no. La gente tiene que verlo, la manera que tú hablas con tus compañeros. Así que no hay árbol, escucha bien hermanos, no hay árbol bueno que puede dar fruto malo. No existe árbol bueno que puede dar fruto malo. Ni árbol malo que puede dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Así que las personas buenas dicen cosas buenas. Las personas buenas dicen cosas buenas. ¿Por qué? Porque el bien está en sus corazones. Las personas buenas dicen cosas buenas. ¿Por qué? Porque el bien está en sus corazones. Y las personas malas dicen cosas malas. ¿Por qué? Porque el mal está en sus corazones. Por sus frutos los conoceréis. Solamente observando cómo personas viven sus vidas, uno puede saber si de verdad son creyentes o no. Pues de lo que abunde en el corazón de una persona, eso mismo hablará la boca de la persona. Nadie nunca alabará al Señor o dirá cosas preciosas del Señor si en su corazón no hay nada de Dios en su corazón. Siempre dirá lo que hay en su corazón. Eso lo podéis leer si tenéis tiempo, no lo tengo en el PowerPoint. Lucas capítulo 6, 43 hasta 45, Lucas 6, 43. Esas son declaraciones mismas del Señor Jesús. Y seguimos con el versículo 32 de Juan capítulo 8. El Señor sigue su discurso y dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que el que permanece en él es un verdadero discípulo, permanece en sus enseñanzas, y esas personas conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Así que el resultado de permanecer en la palabra de Jesús es llegar a conocer a la persona de Cristo personalmente. Ese es el resultado. Permanecer en Cristo es llegar a conocer a Jesús. Así que no hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. No hay nada que puede compararse a esa libertad. El dinero no puede compararla, ni ningún estatus de este mundo podemos comparar con la libertad que tenemos en Cristo. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano es aburrido. Es porque quizás ellos les han dicho que ser cristiano hay que dejar algunas cosas, dejar el otro. Escuchen bien, hermanos. Según lo que yo he entendido de la Biblia, el cristiano es una persona que antes era esclavo de pecado. Vivía para complacer a Satanás y complacer sus propios deseos pecaminosos. Cristo rompe la casa de Satanás, ata al hombre fuerte que es Satanás y nos libera de su atadura y nos hace libre. Así que nos saca de las agarras de Satanás y somos personas libres. Tenemos dos opciones, dos nada más. Seguir a Él que nos liberó para siempre estar libre en su presencia, o quedarnos y esperar hasta que Satanás vuelva otra vez para invadirnos y llevarnos con Él. Son dos opciones nada más. Así que el que es creyente, que toma la decisión de seguir a Jesús, lo hace por voluntad propia. No porque Jesús había decidido desde antemano que esta persona va a ir al cielo y otra persona esta va a ir al infierno. No hay de esos. Él no ha elegido de antemano quién va al cielo y quién va al infierno. Son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Tenemos que tomar la decisión de decidir en qué camino nosotros queremos andar. ¿En qué camino nosotros queremos andar? Así que es que no hay como estar libre en Cristo Jesús. Pero lo más trágico de todo eso, hermanos, es que hay muchas personas que se consideran cristianos que no han experimentado esta libertad. Siguen igual con sus pecados. Es triste ver a personas que corren a la iglesia porque buscan ayuda. Y en el momento que tengan la ayuda que ellos necesitan, no quieren saber nada más de Dios. Las cosas que ellos oraron para que Dios les diera, esas cosas se convierten en excusas para no buscar al Señor. Eso es trágico, porque no son libres, no han sido liberados de sus mismos pecados.
la cual no puede ser encontrada más que en permanecer en la palabra de Jesús. ¿Quieres libertad? Debes permanecer en las enseñanzas de Jesús, porque la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Jesús es la misma verdad. Así que al conocer a Jesús, Él nos libera de toda atadura de pecado, nos reconcilia con Dios y nos da su Espíritu para que podamos vivir de la manera que a Él le agrada. Eso es conocer a Jesús. En Juan capítulo 14, 6, el Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad, ¿no? La verdad que libera. Es Él la verdad que libera. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Él es esta verdad que nos libera. Así que conocer la verdad que es Jesús, es poder tener la posibilidad de ir al Padre. Conocer a Jesús es estar en una relación de fe con Él. Una relación íntima, donde Él se convierte en el centro de la vida de la persona, donde uno vive guiado por su Santo Espíritu. Si leemos las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, para hacerlo quedar bien, dice que Abraham conoció a su esposa y Lot conoció a su esposa y tuvo sus hijos. Esto usa la palabra conocer. Conoció a su esposa y tuvieron hijos, esto. Esta persona conoció a esta persona, pero no es conocer en el sentido solamente de conocer así. Es conocer en el sentido de una relación íntima. Una relación íntima. Abraham conoció a su mujer, una relación de esposo y de esposa, una relación íntima, y tuvieron hijos. Es lo mismo que quieren decir aquí. Así que el creyente es una persona que está totalmente libre, una persona que cuando llega a una relación íntima con el Señor, está totalmente libre del dominio del pecado. El pecado ya no tiene ataduras sobre su vida, ya no es esclavo de pecado. Está en una relación íntima con el Señor, una relación íntima con el Espíritu Santo. Tú eres una nueva criatura cuando estás en Cristo Jesús. Son cosas que todos aquí deben experimentar. Todos los que están aquí, que se consideran cristianos, deben saber eso. Deben saber que no deben vivir como vivían antes, si de verdad están en Cristo. Deben estar totalmente libres de la atadura de pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre sus vidas. Deberían saber que si una persona está en Cristo, es una nueva criatura. Ya no puedes estar viviendo en el pecado, hermanos. Y luego decimos que no, Dios entiende que soy débil. Sí, Dios entiende que eres débil. Por eso que Él dice que seas santo o santa como Él es santo. Es nuestro deber de ser santo. Él nos llama a vivir una vida santa. En el versículo 33, para justificar, los fariseos contestaron a Jesús y luego demuestran su ignorancia, obviamente, con una pregunta. Le dice a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham. O sea, Jesús no estaba hablando aquí de Abraham. Él estaba hablando de su vida espiritual a ellos mismos. Y luego dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Así que, ser descendiente de Abraham, escucha bien, hermanos. El pueblo judío ciertamente es el pueblo elegido de Dios para cumplir sus promesas. Pero ojo, no todos los israelitas son hijos de Dios. El pueblo en sí, descendientes de Abraham, es la descendencia de Abraham que Dios eligió para cumplir su eterna promesa de que un hijo de David permanecerá en el trono para siempre, que es Jesús, la descendencia. Pero no todos los judíos son hijos de Dios. ¿Por qué los judíos rechazaron la salvación de Dios? Dios abrió la puerta para nosotros, los gentiles. Hasta que el número de gentiles será completado, Cristo aún no vendrá. Él vendrá cuando los números de gentiles, que tenemos que llenar este hueco que Dios ha reservado para nosotros en la salvación. Si eso no se cumple, Cristo aún no volverá. ¿Quién sabe cuándo? Nadie sabe cuándo. Así que tenemos que estar siempre asegurados nuestra posición en Cristo. Así que ser descendiente de Abraham no es una garantía de salvación. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham significaba que ellos ya eran salvos. Pero no es así. Dios no salva a las personas por su nacionalidad. No es porque tú eres de África o de un país muy pobre, la que ya eres tener favorito en los ojos de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios no es así. Ni Dios salva a las personas por el color de su piel, ni lo hace porque forman parte de una congregación específica.
No es porque tú formas parte de una iglesia que supuestamente se predica la sana doctrina, significa que eres una persona salva. No, Dios no salva así. Tampoco salva a las personas porque ellos son hijos de creyentes. Yo le dije a mis hijos que vosotros no sois creyentes hasta que toman la decisión de creer en Cristo. Porque no van a ser salvos porque vuestros padres son creyentes. La salvación es individual y personal. Cada uno tiene que acercarse a Dios y poner su fe en Cristo para ser salvo. El que no lo hace, no importa cómo tus padres ayunan y oran por ti, si tú no tomas esa decisión, jamás serás salvo o salva. Ser israelita no es una garantía de salvación. El apóstol Pablo mismo lo pone en Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, pero no es que las promesas de Dios a Israel hayan perdido su validez. No. No es que Dios ha perdido, o la promesa que Dios hizo a Israel ha perdido su validez. No. Más bien, es que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Así que el verdadero pueblo de Israel, ese es el remanente que Dios va a salvar de todos ellos. Así que si tú crees que Dios te va a salvar porque eres pobre o rico, o porque forma parte de una iglesia, o porque lees la Biblia todos los días, déjame decirte que está totalmente equivocado o equivocada. Esas no son las bases de la salvación que Dios tiene. La salvación depende de conocer a la verdad, y la verdad es Jesús. La salvación depende de poner tu fe a la verdad, y la verdad es Jesús. Es llegando al conocimiento de quién es Él y viviendo tu vida conforme a la fe que tú tienes en Él. Así que si aún sigues viviendo en tus pecados hoy en día, cuando hablo de vivir en tus pecados, hermanos, según las Escrituras, no es que esta mañana caíste en una tentación. Es diferente de una persona que intencionalmente sabe que fornicar está mal, robar está mal, mentir está mal, esto está mal, y sigue haciéndolo sin remordimiento. Hay personas así en la iglesia. Pues que antes de salir fuera para evangelizar, debemos evangelizar en la iglesia, hermanos. Para que los hermanos que se llaman creyentes, Pablo les dice, si alguno llamándose hermano vive en un pecado intencional, como el adulterio, la fornicación, a ese ni come con él. Ni come con esa persona. Mira lo malo que es. Porque dice que la presencia de la misma persona en la iglesia contamina la unión santa de la iglesia. Así que si hay alguien en la iglesia que intencionalmente vive en el pecado y no quiere arrepentirse, hay dos opciones. La iglesia le bota fuera o la persona se va sola. Pero la iglesia no debe aceptar ese tipo de vida. Una cosa es que una persona débil en la fe, que de vez en cuando tiene sus crisis de dudas en la palabra del Señor, pero está ahí. No vive intencionalmente en el pecado, pero está ahí. Desea crecer en el Señor. Otra cosa es una persona que, como dicen aquí en España, por los moros, por su propio moro, toma la decisión de que sí o sí lo voy a hacer. Voy a vivir esta vida, voy a vivir así. No importa, o no me juzgues. El que está libre de pecado tiene la primera piedra. Son excusas, hermanos. Cuando alguien te habla con amor de tu vida, no es para cambiar de iglesia, es para cambiar de estilo de vida. Porque así habló Cristo. Para que la gente se arrepintiera. Juan el Bautista empezó su predicación con arrepentidos. Jesús también empezó su predicación para llamar a la gente a arrepentirse. Es que el arrepentimiento es importante para la salvación de uno. No podemos aceptar o creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador si aún no estamos arrepentidos. Y arrepentido genuinamente. Arrepentimiento no es reconocer solamente, es dejar de hacer lo que tú hacías y empezar a hacer lo que Cristo demanda de ti. Eso es arrepentimiento. Así que no importa si tus padres son creyentes, no importa si eres pobre o rico, no importa tu nacionalidad, no importa tu situación migratoria, sigues viviendo o si sigues en el pecado, eres esclavo o esclava del pecado. Y eso es la respuesta que Jesús le da a los fariseos en el versículo 34. Él les dice, Jesús les contestó diciendo, les dijo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado. Cometer pecado no es que hoy mi esposa lavó mi ropa que quería usar para hoy y se tiró lejía y me indigné con ella.
Y alguien que lo escucha dice que Alex es esclavo de la ira. Si eso es mi vida constante, la ira, que no hay paz en mi hogar por causa de mi ira, pues soy esclavo de la ira. Pero podemos irarnos sin pecar, que es cruzar la línea de falta de respeto y las demás cosas, llegar hasta pecar, o usar las manos y todas las demás cosas sobre nuestros seres queridos, menos a los niños, que hay que disciplinarles de vez en cuando le toca. Pero es justamente eso, hermanos, que cualquier pecado que gobierna nuestras vidas, somos esclavos de ese pecado. Sí o sí, lo que dice el Señor Jesús aquí a los fariseos. Dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, el Hijo aquí es Jesús. Si Jesús te hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Así que eres esclavo de tus pecados si sigues viviendo en ellos. Si sigues viviendo la misma mentira, la glotonería, y el celo, la envidia, la codicia, todos los días sigues ahí, eres esclavo o esclava de este pecado. Y sabemos que ningún pecador, hermanos, entrará en el reino de los cielos, es lo que dice la Biblia, ninguno. Pero es posible de ser liberado de esa esclavitud. Es totalmente posible. Uno puede ser liberado de esa esclavitud, y Jesús puede liberar a cualquier persona de esa esclavitud. Jesús puede hacerlo. Jesús puede liberarte de cualquier adicción, de cualquier pecado en tu vida. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres esclavo y clamar para que Él te libera, y Él lo hará. Porque si no reconozco que soy esclavo de algún pecado en mi vida, ¿para qué quiero libertad? Jesús no vino para salvar a los justos, vino a salvar a los pecadores, los que son esclavos de pecado. Él no vino, una persona que es sana no va a ir al hospital de ninguna manera. Simplemente quizás quiere saludar a un familiar que está ahí, o conoce al médico y regresa a saludar al médico. Pero nadie sano irá al hospital. Así que una persona que se considera perfecta y santa y todo, no necesita el perdón ni la liberación de Jesús. Pero si reconoces que eres una pecadora, eres un pecador, y deseas ser libre, Jesús sí que lo puede hacer. Porque para eso vino Él, para liberarnos de toda atadura de pecado. Pero la pregunta clave es, ¿quieres ser libre? ¿Deseas de verdad esa libertad? ¿Quieres que Jesús te arranca de las garras de Satanás y te arrebata del reino de las tinieblas y te planta en su propio reino? Todo es un asunto de decisión. Es solamente un asunto de decisión. Muchos pueden desear ser libre, pero para ellos aún no es el momento para ser libre. Déjame disfrutarlo un segundo más. Es como uno que dijo a Jesús, Señor, te seguiré, vaya donde tú vayas, pero déjame ir primeramente a enterrar a mis padres y luego a mi padre, luego regreso. No, si quieres ser libre, hoy es día de salvación, no mañana. Mañana no te pertenece ni me pertenece a mí. Así que recuerden, hermanos, que Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. No formas parte del reino de cielos si eres un esclavo del pecado. No formarás parte. No importa lo que tú hagas. Nunca formarás parte del reino de los cielos. Pero si eres hijo del reino o hija del reino, ¿qué pasará? Serás siempre si permaneces en las enseñanzas de Jesús. Siempre serás hijo y siempre serás hija. Si Jesús nos libera, si Jesús te libera, verdaderamente serás libre. No una libertad a medias. No una libertad de hoy te libera una pierna y mañana la otra y después la cabeza y después el hombro. No, Él te libera completamente y Él es libre. Y no volverás nunca más a ser la misma persona porque su liberación es perfecta. Pues si hoy estás viviendo una vida pecaminosa, puedes ser libre si tú deseas. Jesús puede liberarte hoy mismo, ni esperar hasta mañana. Hoy mismo Él puede traer transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio de tus pecados con su propia vida. Él puede liberarte. Para eso vino Él, para liberarnos. Y también no solamente eso, que vas a ser libre. Él te da su Espíritu Santo para vivir, ayudarte a vivir de la manera que a ti te agrada, a la manera que a Él le agrada. Te da su Espíritu Santo para fortalecerte, para que puedas tomar decisiones, las decisiones correctas que Él quiere que tú tomes para su gloria y para tu propia vida. Pero es un asunto de decisión que cada uno debe tomar esa decisión. Cada persona debe tomar la decisión. Nadie puede obligarte.
para ser libre. Nadie puede obligarte para que entregues tu vida a Cristo. Nadie puede obligarte para que dejes tu vida pecaminosa y conocer a Cristo. Nadie debe ni hacerlo. Pero yo te suplico, sí que podemos suplicar. Te ruego, te suplico. Si hoy estás viviendo en pecado delante de Dios, no estoy hablando de que has pecado esta mañana o has caído en una tentación. No hablo de intencionalmente viviendo en pecado. Si hoy lo estás haciendo, puedes salir de aquí con todas tus cargas descargadas. Puedes salir de aquí un hombre libre, una mujer libre, totalmente libre. Porque para eso vino Cristo, para liberarte. Ojalá no haya nadie más aquí que es esclavo o esclava del pecado. Porque hoy es día de salvación. Padre, te alabamos porque tú eres Dios bueno. Nos ha hablado en tu palabra, Señor. Hemos escuchado tu palabra. Por favor, Señor,